Bien, amados, vamos a continuar. Ahora necesito toda la atención del pueblo para que podamos decir de parte de Dios lo que Él hoy nos ha entregado para continuar nuestro tema de las actitudes. Estamos trabajando en esto, haciéndole un estudio a las actitudes peligrosas según la revelación bíblica. Y cuando más me meto en la palabra y camino y estudio sobre esto, me doy cuenta de la condición del ser humano y por qué Dios trabaja con nosotros en la manera que lo hace. Y entiendo también profundamente cuando siempre nuestro pastor usa la palabra, cuando ora, dice: líbranos de nosotros mismos. Es una oración que siempre el pastor la hace y de verdad que lo que somos demanda que oremos de esa manera. El ser más peligroso somos nosotros mismos. Y a medida que estudiamos estas revelaciones nos damos cuenta de esa gran realidad. Cuando Pablo hablaba, que decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cadáver? Él sabía lo que decía, que el bien que él quería no lo hacía, sino el mal que no quería. Porque cuando se proponía hacer el bien, hallaba esta realidad, que el mal está en él. Y después entonces da un grito, dice: gracias a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Jesucristo, ni siquiera pudiésemos acercarnos al Padre. Y eso habla de lo que somos. Las actitudes peligrosas en estos tiempos postreros se manifiestan aún más que en los tiempos antiguos, aunque vemos casos en la antigüedad, especialmente en el contexto de la Biblia, de hombres, manifestaciones, comportamientos verdaderamente peligrosos. Pero Pablo le dijo a Timoteo que en el futuro vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, y así se van mencionando la lista de esos tipos de hombres, hablando proféticamente del futuro. Y la razón por la que los tiempos serán peligrosos es por el tipo de hombres que van a habitar la tierra. Y por eso nosotros que estamos en el camino de Dios tenemos que andar con cuidado y dejarnos ministrar por el Espíritu, humillarnos ante Dios y orar cada día: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, porque es por su gracia, amados. Hebreos capítulo 10, versos 19 hasta el verso 23, está la porción en donde vamos a caminar en esta noche. Dice la palabra de Dios en el verso 19, ahí podemos verlo en la pantalla: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sigamos. Ahí está, muy bien. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Diga conmigo: sin fluctuar. Vamos a hablar acerca de las actitudes indefinidas. El peligro que hay en una actitud indefinida. Ya vimos el peligro en el humano. Hemos hablado de la actitud inflexible, también la peligrosidad de la actitud irreverente. Y hoy vamos a tratar otro tipo de actitud que es muy peligrosa, que es la actitud indefinida. La indefinición en un ser humano es muy peligrosa. Usted sabe, nosotros cuando en nuestra juventud intentamos, muchos, de lograr la aceptación de una dama para que nos aceptara como su novio, por ejemplo.
Y si en algunas ocasiones nosotros estábamos con una actitud de querer a ella, pero también picando por otro lado, mirando a otras a la vez, ¿qué nos decía esa dama, que era una dama seria? Decía: defínete. Defínete. No es cualquier mujer que se va a meter con un hombre indefinido en el amor, que dice: quiero ser tu novia, pero anda mirando otras. A muchos de ustedes les sucedió eso. No le dijeron: defínete. ¿A cuántos no le dijeron? Una persona indefinida es un peligro para sí mismo y para los diferentes aspectos de su vida, cuanto más para la relación con Dios y la vida cristiana. ¿Cuánto sufre una persona que no sabe lo que quiere, que no se define hacia dónde va? La palabra definición es diferente a determinación. La determinación es el resultado de una actitud definida, es un resultado de la determinación. Usted determina hacer algo motivado por una actitud definida. Cuando usted está definido, ha definido lo que va a hacer, eso le mueve a ser determinado. Primero tiene que haber una definición para que haya una determinación en la vida. Una persona definida es una persona que tiene su norte trazado, es una persona que tiene sus criterios claros, tiene sus límites establecidos, sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Y eso le produce el resultado que es una determinación para lograr eso. Donde no hay definición, no habrá determinación. Entonces, la definición es la base, es el meollo, es lo esencial en nuestro camino. Y una actitud indefinida causa mucho daño en todas las áreas de la vida. Y en la relación con Dios y en lo que es la naturaleza de la vida cristiana, un cristiano indefinido es un problema para Dios, para el reino, para sí mismo, para la iglesia y para la sociedad. Aquí vemos cómo el escritor a los Hebreos usa ese término: firmes sin fluctuar. En la Reina Valera del 60, sin fluctuar. Hay otras versiones, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, que dice sin dudar. Y la Nueva Traducción Viviente dice sin titubear. Diga, no es una suscripción, es una determinación eterna que empezó primero en Dios y después se reveló en usted. Dios lo predestinó a usted. La relación con Dios y la vida cristiana no es una suscripción, como cuando usted se suscribe a una compañía de cable, que si no le gusta el producto, se quita. Que usted se mantiene en esa compañía dependiendo de los beneficios que le da, el servicio que le dé. Si no, borra la suscripción. Hay muchos que ven el cristianismo, la vida en Cristo, como una suscripción. A ver si funciona. Y si la iglesia no le funciona, miran para otro lado. Una persona que en su lenguaje siempre está usando términos de abandonar, me voy, que está donde está y está haciendo lo que está haciendo bajo pensamientos condicionales, es una persona indefinida. Eso es una actitud indefinida. Es alguien que es un peligro, porque usted no puede contar 100% con esa persona, porque cualquier cosita se quita. Está suscrito, no predeterminado. Entonces es tiempo de que la iglesia entienda, de que los creyentes hijos de Dios, nacidos verdaderos, entiendan la naturaleza de su relación con Dios y con el reino. ¿Por qué? Porque por causa de esa indefinición se producen actitudes que hacen daño. Por ejemplo, aquí
Cuando en el libro de los Hebreos se habla de sin fluctuar, se da por una situación que se estaba dando en la iglesia. El escritor de la carta a los Hebreos estaba enfrente de una serie de cristianos que estaban pisando un terreno peligroso porque se estaban desanimando, estaban abandonando la iglesia, estaban dejando el camino de la fe y se estaban volviendo a la antigua religión o al mundo, al ritualismo judío. Pero muchos estaban entre el medio de los dos. Y él dice que la naturaleza de lo que Dios ha hecho en Cristo su Hijo, la obra de Jesús, que es claramente expuesta en toda la carta a los Hebreos, demanda de nosotros que así como Dios es firme en lo que Él ha hecho, nosotros también debemos serlo. Por ejemplo, ahí mismo en el contexto, usted ve en el verso 15, ahí en el contexto, en el verso 15, en el capítulo 10 dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, diga, mi Dios es un Dios de pacto. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Y él añade, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Dios terminó un tiempo, dejó atrás una historia, a un lado de la historia, para empezar uno nuevo. Y en ese nuevo tiempo hizo un pacto nuevo. Y Él marcó en el corazón a sus hijos. ¿Para qué? Para que así como Él determinó por pacto eterno, sus hijos puedan tener, al entender y tener conciencia de lo que significa la nueva dimensión del pacto, caminar firme con Él hasta el final, sin fluctuar, sin titubear. Diga, es tiempo de que se acabe el titubeo. Por ejemplo, ese era el sentir que nos presenta el escritor a los Hebreos. Le está diciendo a ellos de una manera clara qué es lo que Dios espera en su vida cristiana, en el nuevo pacto en Cristo Jesús. En el capítulo 2, pueden mirar la pantalla, el verso número 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la salvación es tan grande, y en el contexto, vamos a ahorrar el tiempo leyendo los textos clave, pero si usted ve el contexto allí, está hablando de una salvación que fue administrada de una manera tan seria. Y dice, ahora que ha llegado ustedes, ¿cómo ustedes la van a tratar así? Con oscilación, con titubeo, con inseguridad. Dice, no escaparemos. Habrá una consecuencia si descuidamos esta salvación del nuevo pacto. Porque le está hablando a creyentes que estaban descuidándose. Vamos a ver algunas formas en el capítulo 3, ahí mismo, mire. Voy a contextualizar primero para luego entrar a lo que es la peligrosidad, a mostrar dónde está realmente la peligrosidad de una actitud indefinida. El capítulo 3, versículo 12, dice, miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo.
Más bien, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo. ¿Para qué? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, el llamado que ustedes han recibido, la inclusión a esta vida, tiene un propósito, y es que ustedes se mantengan firmes hasta el fin en su confianza. No que fluctúen, no que estén vacilando, porque eso era lo que estaba pasando en esos creyentes. Frente a las pruebas, las persecuciones y los desafíos, muchos estaban devolviéndose. Otros estaban indecisos. También se refleja el problema en el 6:4, capítulo 6, verso 4 al 6 dice: porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición y su fin es ser quemada. Note eso. Es imposible que los que están recayendo, se están volviendo al judaísmo, se están volviendo a la vida antigua, sean otra vez renovados, como si Cristo puede ser otra vez crucificado. Cuando usted interpreta esto en todo el contexto del libro de los Hebreos, después más adelante dice que nosotros no somos de los que retroceden. Está hablando a un grupo de pseudos cristianos que habían sido iluminados, habían gustado, estaban ahí en medio del culto, pero que no nacieron realmente de nuevo, y su conducta de regresar a la apostasía y la vida que estaban viviendo ahora otra vez reflejaba de que verdaderamente no habían nacido. Porque el escritor a los Hebreos siempre habla de los que recayeron, los que fluctúan, los que están con una actitud indefinida y apóstata. Dice, pero nosotros, como si fuera de dos grupos, los que están retrocediendo y los que están perseverando. Y él, cuando habla de los que perseveran, dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma. Al final, en los capítulos finales, lo veremos. Entonces, una fe indefinida puede ser una señal de que nunca realmente hubo una regeneración en una persona. Se entiende que una persona nueva en el camino que entra a la iglesia está comenzando. Cuando yo empecé tenía muchas dudas, y yo le soy honesto, yo me convertí con convicción de que Cristo me salvaba y con un sentido de fe, de entrega total al Señor, pero yo no tenía la idea de quedarme para siempre en la iglesia. Cuando entré, yo fui a ver cómo era la iglesia. Yo fui con una intención: si me gusta me quedo, si no me gusta no vuelvo. O sea, yo no tenía todavía, como nuevito, una plantita nuevita, yo no tenía el sentido de responsabilidad ni el entendimiento de todo el contexto de la vida cristiana. Sí me entregué de corazón, pero no con una definición de quedarme en una iglesia todavía. El nuevo llega con una actitud, pero después que ya usted tiene un tiempo, se espera que si usted nació de verdad, su fe se vaya definiendo, que cada día usted vaya siendo más definido, no menos definido. Yo veo personas que llegan a la iglesia
Y en la alabanza, usted lo ve que están así, tranquilos. Y están adorando, pero tranquilos, porque no están acostumbrados a hacer tantas cosas. Pero ya usted ve después que pasan unos meses, pasa un año, usted ve que levantan la mano y danzan y están, ya usted lo ve con más convicción al alabar. Usted ve que ya se envuelven. Usted dice, bueno, está definiéndose la cosa aquí. Pero 5 años, 10 años y tiesa todavía, tieso, en la presencia de Dios. En una presencia manifiesta, hermética ahí. Algo hay ahí que. No digo que si usted está así, usted no, por favor, no me tome. No estoy tratando de juzgar su fe ni condenarle. Yo le estoy hablando de lo que es una actitud indefinida, que es peligrosa, amado. Entonces usted puede ver ahí que hay consecuencias para la indefinición. Mira el 12, capítulo 12, también. Después de hablar de la naturaleza de la fe, que es una fe que persevera y permanece y llega hasta el martirio, si es posible. En el capítulo 11 habla de los héroes de la fe. En el 12 dice, por tanto, el verso 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, nos asedia, nos enreda los pies. Y corramos, ¿cómo? Con paciencia, con perseverancia, dice mi versión, que es el término original en el griego. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos donde atrás, por delante de nosotros, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y mire el 3, consideren pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmayen. La Reina Valera dice, para que no decaiga el ánimo hasta desmayar. Que ese era el problema que estaba pasando. Muchos se estaban entregando, tirando la toalla, dejando el camino, en una oscilación terrible. Y en el 4 dice, porque todavía no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ustedes no han llegado a la sangre todavía, dice. Hay que resistir hasta la sangre si es posible, dice el escritor a los Hebreos. Porque ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. O sea, la definición, el tema cardinal en la carta a los Hebreos. Y la peligrosidad de un carácter indefinido. En el verso 7, mira ahí mismo en el 12, dice, permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Y dice en Reina Valera del 60, pero si os dejan sin disciplina, no, el 7, póngame el 7 por favor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el padre no disciplina? Aquí dice permanezcan. Soportar es permanecer. No se desanimen por lo que están viviendo, sino sigan fieles. Pero eso lo hace un cristiano con una actitud de fe definida, amado. En el 12:12 dice, por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sea sanado. Definición, amados míos. El 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y el 9, no sean desviados por diversas y extrañas doctrinas, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedican a ellas. O sea, esta carta es una carta de exhortación.
Es una carta que está dirigida a definir. Y miren, es importante ver todo el contenido. Yo le he leído solo algunos textos, pero si usted se lee la carta a los hebreos completa, va a ver que el escritor a los hebreos tiene un objetivo, un norte, un blanco. Está cumpliendo un trabajo que le dio el Espíritu. Y es hacer un llamado a la iglesia a que se definan. Y a revelar la peligrosidad de una actitud indefinida en el andar cristiano. Por eso al final, en el capítulo 13, el verso 22, mire cómo les dice. Dice, les ruego, hermanos, que hagan ¿qué? Que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. O sea, es un poquitito que les he escrito, dice. Dice, soporten las palabras. Que estas palabras no tropiecen en la palabra. No se desanimen por esta exhortación, sino sopórtenla. Hermanos, la palabra exhortación ahí es la palabra griega parakleseos, que significa una palabra de ayuda, una palabra de animar, pero también de corregir y de definir. ¿Y cómo se le llama al Espíritu Santo? El Paracletos, el Consolador. Entonces esa misma palabra se traduce tanto consolación como también exhortación. Lo que significa que el ministerio esencial del Espíritu Santo a través de los maestros es definir la fe. Repítalo conmigo. El ministerio esencial del Espíritu Santo a través de los maestros es definir la fe, definir actitudes en los creyentes. Un ministerio que no te define, amado, una enseñanza que no te define, no es del Espíritu. Por ejemplo, usted va a Efesios capítulo 4 para que note la prueba de lo que le estoy diciendo. Efesios 4. Mire, versos 11 en adelante. En Efesios 4, verso 11 en adelante dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de capacitar o perfeccionar también. En mi versión dice capacitar a los santos, dígase, soy yo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, la estatura del varón perfecto, un hombre de plena madurez. Dice, mire el objetivo del ministerio: hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire el 14, esto para que ya no seamos niños como fluctuantes. Usted ve, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces el objetivo del ministerio de la palabra, de los apóstoles, de los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, es definir la fe, edificar en los santos una actitud de fe definida, llevar a los creyentes a un nivel de madurez que sean menos fluctuantes cada día y más firmes en su compromiso con Dios y con el reino de Dios. O sea, un ministerio que no te define no tiene una verdadera unción del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay un peligro grande en la indefinición. La actitud indefinida es peligrosa para el propósito de Dios. Por ejemplo, amados,
La primera razón que yo veo en la palabra por qué una actitud indefinida es tan peligrosa es porque muestra una imagen distorsionada del Dios que tú adoras. Una actitud indefinida en un hijo de Dios, una hija de Dios, está mostrando una imagen distorsionada de su Dios. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque tú representas a tu Padre en la tierra. Dios vive en nosotros para mostrarse. Para que dice, vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces tu forma de ser, cómo tú te manejas como hijo o hija de Dios, cómo proyectas tu fe, tu actitud de fe, va a revelar una lectura correcta o incorrecta del Dios al que tú le sirves. O sea, la lectura que yo le doy a Juan Pablo me va a revelar el Dios en el que él cree y al que él le sirve. Si eres un hombre gelatina, ambivalente, indefinido, que frente a la presión se dobla, cambia de opinión fácil, un día está aquí, otro día está allá, yo voy a decir, ¿qué tipo de Dios es el de Juan Pablo? Por eso el escritor a los Hebreos, si usted nota bien, regrese a Hebreos capítulo 10. Mire lo que hay, un detallito allí importantísimo que me llamó tanto la atención cuando leí en esa porción que leímos. Dice, verso 23 dice, retengamos firmes sin fluctuar. Mi versión dice sin vacilación. ¿Pero por qué dice? ¿Por qué dice tu Biblia? Porque fiel es el que lo ha prometido. ¿Tú me entiendes? La razón primaria por qué debemos ser creyentes definidos, con actitudes de fe definidas, es porque el Dios que camina con nosotros y nos ha llamado a su vida es definido, es fiel. La palabra fiel no está ahí por nada ni de adorno. Está en el contexto de lo que se le está pidiendo. Porque su Dios no es así. Su Dios no es vacilante. Su Dios no es un Dios ambivalente, indefinido. Su Dios es un Dios 100% definido. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice que el sí de Dios es sí y el no de Dios es no. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, si Él prometió, va a cumplir. Si Él dijo, va a ser. No te dice hoy A y mañana B. Aleluya. Es fiel. Por eso en el contexto dice, este es el pacto que haré con ellos. Es el Dios de pacto y que jura por su propio nombre. Entonces yo viviendo hoy a la derecha, ahorita a la izquierda, después retrocedo y nadie te puede dar una lectura clara a tu comportamiento de fe. Eso es peligroso para el propósito que Dios tiene en tu vida y para la manera como Él quiere revelarse en tu vida. Una actitud indefinida, muy peligrosa. Esa palabra, amados, fiel, es importante entenderla. Es la palabra pistos, de donde viene la palabra fe, pisteuo. Y esa palabra viene de una raíz que significa ser plenamente convencido. Estar bajo una poderosa convicción que sobrecoge tu sentido y define tus acciones. Eso es pisteuo. Cuando tú crees algo tan fuertemente que eso define todas las áreas de tu vida. Eso define todas tus iniciativas. Eso define tus proyectos. Episteuo. Entonces aquí se usa pistos como un adjetivo que significa, oiga esto, que Dios es creíble, Dios es confiable, Dios no cambia, el que prometió no vacila, es verdadero y es de un solo aspecto. No cambia como el camaleón, es de un solo aspecto. Por eso dice Santiago, cuando los creyentes le estaban atribuyendo la tentación a Dios, que lo que ellos estaban pasando era que Dios lo estaba haciendo, Santiago le dice, no se equivoquen, no es rey,
No se desvíen, la palabra es rara, no se desvíen, no dejen que lo descarríen, no se engañen ustedes mismos. Dice Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Oiga, no hay mudanza ni sombra de variación. Significa no cambia de aspecto. Es el mismo, hoy, mañana y siempre. Es fiel. Así tenemos que ser sus hijos. Una actitud indefinida no revela al Dios verdadero. Amado. En Malaquías 3 dice a Israel, oh hijo de Jacob, dice, porque yo no cambio, ustedes no han sido desaparecidos de la tierra. Cuando Israel estaba descarriado, deshonrándolo, dice, porque yo no cambio, ustedes no han sido, la palabra que se utiliza, destruido, no han sido borrados originalmente. Están ahí porque yo hice un pacto y porque yo no cambio, porque soy de un aspecto, porque soy fiel, porque soy definido en lo que hago. Denle un aplauso al que reina. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo cuando habla dice, aunque seamos fieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza. Y para nosotros poder vivir una vida cristiana frente a los desafíos que nos presentan los tiempos, definida, sin fluctuar, nosotros lo primero que necesitamos entender al tipo de Dios al que le servimos y del espíritu que salió esa fe. Así de simple. Entonces, el problema de la peligrosidad de una actitud indefinida es que distorsiona a Dios en la tierra. Amado, no muestra la imagen correcta del Dios al que le servimos. Porque Él no cambia. No cambia de aspecto, no cambia en su naturaleza, ni tampoco en su propósito, mucho menos en su carácter. No cambia. Un cristiano indefinido que se maneja con actitudes indefinidas es una imagen distorsionada de Dios y su reino. Y no solamente eso, sino de sí mismo. De sí mismo. Cuando yo digo soy cristiano, soy hijo de Dios, adoro a Dios, le sirvo a Dios, y lo canto, lo digo, lo celebro, lo predico, pero revelo ambivalencia en mi comportamiento, inestabilidad, oscilación, fluctuación. Un viento hoy me lleva para allá, después viene otro viento y me arrastra para acá. Entonces, yo no solamente estoy proyectando una imagen distorsionada de Dios y de la vida del reino de Dios, sino también de mí mismo, porque estoy viviendo algo diferente a lo que digo que soy. Porque ese no es el cuadro, esa no es el diseño del verdadero cristiano, del verdadero hijo de Dios. La fluctuación no es el diseño del verdadero hijo de Dios. El diseño del verdadero hijo de Dios es perseverancia. El diseño del verdadero hijo de Dios es definición. No fluctuación. En otras palabras, el tipo de vida revelado por un fluctuante es una caricatura del reino de Dios. Usted ha visto que los pintores, los caricaturistas, pintan personajes, situaciones de una manera burlesca, satírica, y lo pintan distorsionados. Así somos cuando somos llevados por los vientos y no somos definidos. Por ejemplo, hablando del Dios que no cambia, ustedes han escuchado el testimonio del siervo Policarpo, uno de los padres de la iglesia en el siglo II, que fue martirizado.
Fue un discípulo de Juan, el anciano Juan, que fue un ejemplo de definición de fe y de actitud. Y cuando le estaban tratando de obligar que negara al Señor y que lo maldijera para poder salvar su vida frente a las amenazas del martirio, él dijo: por 86 años le he servido y él nunca me ha fallado. ¿Cómo voy a maldecir y a negar en un momento al que nunca me ha fallado? Dice: procedan, llamen la fiera, hagan lo que quieran, enciendan la hoguera. Y encendieron la hoguera. Nunca me ha fallado. Yo te pregunto, ¿Dios te ha fallado en los años que tú le estás sirviendo? Y si en algo piensas que te ha fallado, no estás pensando bien, porque tu Dios no falla. Mi Dios no falla. Es infalible. Dice la Biblia, es fiel. La segunda razón por la que una actitud indefinida es peligrosa es porque debilita la obra de Dios y favorece a la del diablo. Oiga esto. Cuando estamos actuando en actitudes de fe indefinida, estamos diciendo, es como si la obra de Dios fuera débil. Un oscilante, un fluctuante, un indefinido en sus actitudes de fe, está diciendo la obra de Dios es débil, porque usted es un punto débil en el reino de Dios, cuando usted no es firme y definido. Por ejemplo, en Efesios 6, vaya conmigo, mire esto en Efesios 6, cómo me lo mostró el Señor, algo aquí bien lindo. Efesios 6, verso 10 en adelante, mire esto. El concepto que tenía el apóstol Pablo de esto y la metáfora que él utiliza de la armadura del militar romano tiene mucho que decirnos sobre lo que es la definición de actitud del creyente, del guerrero, del militante de Dios y la militante de Dios. Dice: por lo demás, verso 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse, ¿cuánta? Toda la armadura de Dios. Marque eso. Vístanse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, dice mi versión, las acechanzas. ¿Qué hay que hacer para poderle hacer frente eficazmente a las intrigas del diablo? Tiene que vestirte toda la armadura de Dios. Toda. Interesante. Dice el 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Todo lo que nos sucede, que vemos que en la vida cristiana hay pruebas, hay tribulaciones, se pasan situaciones en todos los campos, en el campo espiritual, en el campo físico, emocional, mental, financiero, en todos los campos hay lucha. Pablo dice que hay días que son días malos también. Hay días más malos que otros. Y aquí se te explica por qué. Porque nosotros estamos enfrentando un reino enemigo. Hermano. Estamos resistiendo. Entonces, la postura de un creyente y una creyente tiene que ser una postura acorde con lo que significa la batalla espiritual que está librando cada día. Y yo no puedo pelearla por ti, es el problema. Jesucristo ya la peleó. La parte que te toca ahora eres tú que tienes que pelearla. Él venció a Satanás para que tú lo puedas resistir y salir victorioso. Ya yo no tengo que vencerlo porque él está vencido con sus demonios, pero sí tengo que resistirlo mientras yo esté aquí, hasta que a él lo encarcelen para siempre y lo condenen al infierno con sus demonios. Él va a estar intrigando, él va a seguir intrigando, él va a seguir atacando, él va a seguir dándote por el lado débil.
Pero tú tienes que ser un cristiano, una cristiana definido en tus actitudes de fe para tú poder decidir resistirlo. Y cuando dice vístete toda la armadura, está hablando de esa definición. El 13 dice, por esta causa, tomen otra vez toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar como firmes. Y mire el 14, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de ¿qué? De la verdad. ¿Qué es lo primero que hay que ponerse? Oiga, el orden de cada pieza de la armadura tiene un propósito. Lo primero que hay que vestirse es el cinturón, que era de 5 a 15 centímetros de ancho y era de cuero sólido. Ceñirse el cinturón era lo primero. Entonces, un soldado que no se ceñía el cinturón, ¿sabe qué estaba diciendo? Yo no sé si voy a pelear. Todavía no he decidido si voy para esa guerra. Hasta que el soldado no se hacía así y se ceñía. Su general no podía darle la orden de que se integrara al batallón. ¿Por qué? Porque si se niega a ceñirse, estaba diciendo, no sé si estoy haciendo lo correcto. Tenía que irse para su casa. La señal de que estaba dispuesto a pelear era que se ceñía. ¿Por qué? Amado, si tú no estabas ceñido, ¿cómo tú podías ponerte una armadura encima de un soldado romano encima sin que la cintura estuviera firme? Para tú vestirte después la coraza, que era de hierro, era de metal o de acero, láminas que se colocaban una encima de la otra y se amarraban con cintas de cuero. Después agarrar y vestirte la sandalia, el casco y todo lo demás, era un montón de hierro que tú tenías encima. Más el escudo, que era un escudo de 1 metro por medio metro, de ancho medio metro y de largo 1 metro, hecho de madera sólida y de acero, de plancha de acero. O sea, algunos piensan que eran más de 30 kilogramos para tú llevarlo encima. Más de unas 50 y pico, casi 60 libras en ese tiempo. Para tú pelear, más resistir, tú necesitabas estar ceñido. Entonces el cinturón de la verdad habla de definición. La verdad no es solo para aplaudirla. La verdad no es solo para decir, gloria a Dios, qué linda. No, es para ceñírsela. Y ese es el problema con muchos creyentes, que celebran la verdad, aplauden la verdad, se emocionan con la verdad, pero no se la ciñen. Andan todavía indecisos si esto funciona o no funciona. En una circunstancia difícil ya están dudando. No, hermano. Entonces, primero hay que ceñirse para después ponerse la coraza y seguir colocándose el resto de la armadura. Definición. Vestirse el cinturón, estoy decidido a pelear y a ponerme toda la armadura. Porque para llevarte encima toda esa armadura tenía que estar ceñido para luego poder resistir. Estaba diciendo, estoy dispuesto a pelear hasta morir por la patria. Esa era la idea del soldado. Hasta morir por Roma y por el César. Alístese, y lo metían al batallón. Vamos a pelear. Pero hay áreas en nuestras vidas que están indefinidas muchas veces como creyentes. Y esas son peligrosas. Y el propósito de Dios con esta enseñanza es que el Espíritu Santo nos lleve a todos a revisar esas áreas de nuestra relación con Dios y de nuestra vida de fe en donde todavía no estamos definidos. Porque esas son áreas vulnerables. ¿Y qué sucede? Que un cristiano indefinido está diciendo la obra de Dios es débil. Y la obra de Dios no es débil. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dijo Jesús. Es columna y baluarte de la verdad la iglesia. Resistente, conquistadora. Invencible. Creyentes definidos.
Usted ve toda la armadura, estar firme, ceñidos vuestros lomos. Porque lo primero era ceñirse los lomos, después todo lo demás. Al ceñirse se mostraba una actitud definida y decidida 100% para vestirse y combatir. Muchos, oiga esto, muchos no están combatiendo bien porque no están definidos. ¿Me escuchan? Muchos cristianos no están combatiendo bien, están desanimados, están pasando por situaciones difíciles, porque no están definidos. Para poder resistir hay que estar definido. Repítalo conmigo, para poder resistir hay que estar definido. Ahí es que empieza todo. Si usted no está definido, usted no va a resistir. Usted se va a desanimar. Usted va a entregar. Y es un peligro. Muchos de ustedes recuerdan en Primera de Reyes 18, cuando dice el profeta Elías desafió a los profetas de Baal y reunió a todo Israel. Y le dijo a Israel, dejen, la palabra era, dejen de oscilar entre dos pensamientos. Dejen de claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, pues síganle, sírvanle. Y si es Baal, pues sírvanle a Baal. O sea que el problema era que estaban sirviéndole a los dos a la vez. Era un espíritu de una actitud de fe indefinida. O sea, el asunto, la razón por la que Jezabel y los demonios de Baal tuvieron tanto éxito en Israel no era porque el Dios de Israel era débil, ni porque el reino de Israel era débil, no. Era la actitud indefinida del pueblo lo que le abrió la puerta al diablo y le dio poder a Jezabel. Si Jezabel se hubiera encontrado con un pueblo definido en fe y Acab, y le dicen Acab y Jezabel, ustedes con Jehová no se juega, aquí solamente hay un Dios, así que váyase con ese Dios para otro sitio, porque aquí no entra ningún otro Dios sino solamente Jehová. Si el pueblo se planta en una definición de fe, Jezabel no prospera, el jezabelismo no hubiera prosperado en Israel. Pero el problema era la indefinición, oscilando entre dos pensamientos. Entonces, la indefinición nuestra es la puerta abierta para que el mundo entre y para que el diablo tome fuerza. Ese es el problema. Se proyecta una imagen de un reino débil, cuando es el reino de Dios es el más fuerte de todos. Amado, es peligrosa la indefinición. Y ese era el problema. O sea, el diablo y sus demonios se les resiste con una actitud definida. Repítalo como diga, el diablo y sus demonios se les resiste con una actitud definida. ¿A quién tumba una tentación? A un indefinido. Una tentación no prospera donde hay un cristiano con sus límites definidos, decidido. Una cristiana decidida. Usted reprende, rechaza. Como José, que huyó desnudo mejor. Estaba definido. ¿Cómo voy yo a hacer este mal contra Jehová y mi Señor que me ha dado la confianza? Era un tipo definido. Por eso Dios pudo hacer lo que hizo en Egipto con él. Sadrach, Mesach y Abednego, los siervos de Dios en Babilonia, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Y sabemos que nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, tampoco la adoraremos. Eso es definición, hermano. Aleluya. Y mire el efecto que hicieron esos muchachos, esos varones en Babilonia. Definido. El diablo huye donde hay definición. Mírelo. Vaya conmigo a Santiago 4 al 8. Vamos a leerlo en la pantalla. Mire, qué tremendo aquí. Para que usted vea que lo que le estoy diciendo es revelación de la misma palabra de Dios. Dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Note la actitud. Estaban siendo amigos del mundo y de Dios a la vez. Y Santiago le hace un llamado, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, la idea ahí, sométanse totalmente, la palabra que se usa. No estén viviendo, coqueteando con el mundo y con Dios. No, sométanse a Dios. Someteos pues a Dios. En otras palabras, defínanse. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y mira el siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Y vosotros quiénes? ¿Quiénes? Los indefinidos, los de doble ánimo. Purificad vuestro corazón. Ustedes ven cuál es el problema. ¿Usted cree que usted va a hacer huir al diablo con una fe y actitudes de fe indefinida? No. Los demonios huyen donde hay un cristiano, una cristiana definido. Así se resiste. Nadie podrá con usted cuando usted está definido. Porque Dios está ahí con usted. Es importante ver todo esto porque si no lo entendemos, podemos ser muy engañados y nuestras actitudes pueden traicionarnos en muchos aspectos. Amados, la tercera razón por la que una actitud indefinida es muy peligrosa es por los problemas que causan los indefinidos. En la Biblia, cuando vemos desde el Antiguo Testamento y a través de todo el Nuevo Testamento, vemos, si usted hace un estudio a los indefinidos, va a ver los daños que causaron. Nunca un indefinido aprovecha para el reino, para el avance. Nunca un indefinido va a hacer llevar adelante la empresa en donde está incluido. Todo lo contrario. Algunos ejemplos bíblicos. Cuando Dios alista a Israel y lo forma como un ejército en Deuteronomio para entrar a la tierra prometida, ya Dios tenía su ejército formado para abrirse el Jordán y cruzar. Y Dios da las instrucciones de a quienes Él quería que fueran a enfrentar a los enemigos, esos demonios. Y Él dice: si alguno compró un animal y no lo ha entrenado, que lo entrene antes de irse. No sea que él muera y otro tenga que apropiarse del animal. Si alguno construyó una casa y no la ha disfrutado, que la disfrute antes de irse. Que se quede aquí disfrutando su casa. No sea que muera en la batalla. Oigan, él no sea. Ahí está la rema, él no sea. No sea que muera en la batalla y otro goce la casa. Si alguno se casó, está recién casado, disfrute de su mujer. Para que allá no esté pensando en la mujer y en la batalla. Porque no sea que muera en la batalla otra vez y otro disfrute de su mujer. Se tome la mujer. Y luego viene, dice: díganle si alguno es pusilánime, medroso, cobarde, indefinido, ambivalente, que se quede, que no vaya. No sea que apoque el ánimo de su compañero. Dos problemas serios. En la indefinición hay muerte y hay contagio. Ese es el riesgo de un indefinido. Ahí lo dice: no sea que muera. Usted se imagina, el varón y yo estamos ahí peleando contra el enemigo juntos. Y de repente viene una flecha, ¡pah!, y lo traspasa a él, no a mí, a él. Que Dios lo guarde. Él se va primero, después yo te sigo. Ahora yo tengo que atender al herido y también tengo que pelear.
Entonces tengo un compañero menos de refuerzo y es una desventaja. Y el asunto es que una instrucción a los hebreos era que ellos no podían dejar sus muertos tirados, tenían que sacar sus muertos de la batalla para enterrarlo dignamente. Entonces un indefinido va a caer en el camino en cualquier momento. O sea, es el presagio en un indefinido es que en cualquier momento se va a rajar, hermano. Por eso Pablo, cuando Marcos, ¿usted recuerda a Marcos? Que se devolvió cuando se vio que la cosa se apretó. Pablo decía, no, yo no quiero. Y contagia la cobardía de un indefinido. Contagia. No sea que apoque el ánimo de los demás. Mire ahí, habla de los problemas que causan los indefinidos. Otro problema que se ve en las escrituras lo tenemos en el Salmo 78. Ese yo quiero que lo pongan, vamos a leerlo, verso 8 al 9, para que usted vea algo. Hay una revelación bien linda de experiencia que vivió Dios con su pueblo. Mire, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. O sea, no se definió esa generación, no dispuso su corazón. Era una generación indefinida para con Dios y para con los mandamientos de Dios. Ni fue fiel, oiga, se repite, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Era una generación infiel, de actitudes indefinidas para con Dios y lo de Dios. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, ¿volvieron qué? En el día de la batalla. Eso hace un indefinido. Que en el día, cuando más se necesitan, dan la espalda. Ayer era cuando más se necesitaban a los hijos de Efraín y dieron la espalda. Sus hermanos estaban confiando en la habilidad guerrera de sus hermanos de Efraín. Estaban depositando en ellos una cuota de fuerza para vencer al enemigo, enfrentarlo y vencerlo, y en el camino se rajaron, dieron la espalda. Qué tragedia. Siga, ahora yo quiero que usted me salte el texto, le voy a decir a dónde. Al 56. Dice, pero ellos tentaron, dice el 56, y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron su testimonio. Mire la irritación que causaron a Dios. Sino que se volvieron, oye ahí, y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como ¿qué? Arco engañoso. Porque usted está confiando en el indefinido. Y cuando más usted deposita su confianza y lo necesita, que se le voltee. Es un arco engañoso. Que cuando usted hace así, ¡guau!, se devuelve y lo hiere a usted mismo. Entonces, un indefinido es un peligro. Es un arco engañoso. Amado. Es alguien que usted no puede confiar porque en cualquier momento se le va a voltear. Porque no está definido, no tiene sus límites trazados, no está claro. No está, un indefinido es alguien que no está claro, no tiene definición de conciencia de en qué estoy, qué soy y para dónde voy. Una de las cosas que Dios me está hablando mucho en cuanto al trabajo en New Jersey es una iglesia definida que entienda la visión. Ha sembrado eso y hemos empezado un discipulado con el libro Para que Dios sea el todo y en todo. Con ese objetivo y un entrenamiento del servicio según Dios. Y el objetivo es que la iglesia entienda cuál es la visión que Dios nos ha dado. Porque si no se entiende la visión, no vamos a saber para dónde vamos. Vamos a estar dando vuelta en el desierto. Y cada uno de los hermanos ya que pertenecen al pueblo y tienen un tiempo, van a tener que estar en un estado de madurez que el que llegue nuevo ellos le pueden explicar qué cree esta iglesia y qué Dios nos ha mandado a hacer y hacia dónde vamos, cuál es nuestra convicción acá. Se lo puedan enseñar a otros, se lo puedan explicar. Si alguien llega ahí nuevo y le pregunta a usted, mira, ¿qué es lo que cree esta iglesia? ¿Cuál es la visión de esta iglesia? ¿Qué le contestaría a usted? ¿Para dónde va esta iglesia? ¿Qué es lo que han entendido de esta iglesia? ¿Cuál es su razón de ser aquí en esta esquina, en el Bronx? ¿Se lo podemos explicar? ¿Entiende? Entonces, eso tiene que ver con la definición.
Porque el que no está claro en el momento cuando más se le necesita, adiós. Arco engañoso. Aparte del arco engañoso, hay otro ejemplo que se utiliza. Yo quiero que usted mire y compare en Oseas capítulo 7. Póngamelo ahí, vamos a leerlo ahí, mire. Oseas capítulo 7. Dice: mientras curaba yo a Israel, pero vamos a leer el verso 8, vamos a ir al 8. Bien, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. O sea, el indefinido como Efraín, podríamos llamar el espíritu de Efraín a los indefinidos, dice que son arcos, note las metáforas, son arcos engañosos y son torta no volteada. ¿Cómo es que le llaman a la carne que uno la pide a veces bien cocinada o mitad? ¿Cómo es? Medium rare. Entonces, el indefinido es un bistec medium rare. Pero esto es peor que eso. Es cruda por un lado y cocinada por otra. Un creyente así, que en un momento te saca el lado crudo y en otro momento el cocinado. No, Dios quiere que estemos cocinados por los dos lados. Mire cómo la metáfora no solamente es un arco engañoso, es una torta no volteada. Ahora, ahí mismo en el 11, verso 11, dice: Efraín fue como paloma incauta. ¿Qué significa incauta? Que no tenía cautela, sin cautela. Ingenua, tan ingenua y viviendo como en el aire, que cualquier cosita la agarraba de sorpresa y se la llevaba. Dice, sin entendimiento. Un incauto en alguien que no está definido en su mente, no tiene criterios claros, no sabe en lo que está, ni a dónde va. Mire, dice que esa paloma la llamaban a Egipto y acudía ¿a quién? A Siria. Un incauto, o sea, no tiene. ¿Usted imagina? Lo llaman a New Jersey y termina ¿dónde es la parte contraria? Entonces, hay cristianos que están así, que ellos están, que cualquier cosita no saben para dónde van ni que dónde están. Los problemas los sorprenden. Y cuando están en el lío es que están buscando el cinturón de la verdad y no lo encuentran, porque no saben ni dónde está el cinturón de la verdad. O se visten una armadura primero que la otra y eso se vuelve un lío. No, el enemigo no te puede encontrar desprevenido. Dios quiere que estemos preparados para toda buena obra, dice. Definidos, claros. Que cuando alguien te pida razón de la fe, tú puedas decirle con claridad. Que dice, a veces ese sabe en qué está, sabe lo que cree. Que puedan darte una lectura clara del Dios al que tú sirves y del camino en el que tú andas. No, pero muchos son como Efraín, incautos. Amado. Triste. Le estoy mostrando el daño que hacen los indefinidos. Pablo dijo, Demas me ha desamparado amándome a este mundo. ¿Cuándo lo desamparó? Cuando más lo necesitaba. Se volvió un arco engañoso, amando más este mundo. Parece que él simpatizaba por lo que Pablo hacía, por el reino, por las cosas que Dios estaba haciendo, pero también quería el mundo. ¿Entiendes? Y cuando llegó el momento más serio donde él tenía que ser un compañero fiel, se fue. Y el indefinido es peligroso por eso, porque cuando más se le necesita, se va. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo leía esto, yo pensaba en el tiempo que estamos nosotros como iglesia. ¿Entiende? El tiempo que está viviendo el amanecer de la esperanza es para creyentes definidos. Porque es que nosotros estamos es como el vado de Jabot, cuando Jacob cruzó el vadito de Jabot.
que estamos cruzando un nuevo tiempo. Están los proyectos del nuevo templo. Estamos orando, buscando la dirección de Dios. No sabemos si cuando se comience a construir se tumbe eso, vamos a quedarnos aquí donde vamos. Estamos orando y dejando que Dios dirija. Sabemos que Dios tiene el control. Pero el que es indefinido va a ser probado en este tiempo, que es cuando más se le necesita. Se van a probar. Que Dios me ayude a mí a no rajarme en el momento cuando más se me necesite. Un peligro. Entonces, vamos a leer, ya concluyendo por esta noche, Lucas 14, 33 al 34, en los labios de Jesús, cuando le seguía una gran multitud muy emocionada por todas las obras que él hacía. El Señor le habló en el contexto de tomar la cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, entonces en el 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mire eso, hermano. Eso no es para cualquier gente. Eso que está ahí es una condición demasiado exigente. O sea, yo le digo francamente que si yo no conozco nada de Jesús ni del reino y yo quiero caminar con Jesús y me sale con eso, yo no sé si yo me ofendo, le sigo, me devuelvo de una vez, porque renunciar a todo lo que posee. Dice, si tú no renuncias a todo lo que posee, no puedes ser mi discípulo. El que no renuncia. Hay que renunciar a todo. Y entiéndalo, ¿no? Usted tiene que despegar su corazón. Eso habla de definición. Todo por Cristo, todo por el reino, todo por el Padre. ¿Por qué Jesús le dice? Porque es hacia ahí que Jesús lo iba a llevar. Así fue llevando a los 12. Y en el siguiente texto, mire lo que dice. Buena es la sal, otra metáfora. Mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, dice más abajo, sino para ser hollada, tirada y ser hollada por los hombres. Un indefinido es insípido. No puede influenciar a nadie porque él mismo está siendo influenciado. No puede ser útil al propósito del reino. Amado. Y usted lo ve ahí, claramente mostrado. El peligro de ser insípido. Ustedes recuerdan cuando el caso de Bernabé y Pablo, el Espíritu Santo lo escoge. En Hechos 13 dice que y el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo y a Pablo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu apartó, juntó y encargó la obra a Bernabé y a Saulo, a Pablo. Pero de repente al tío se le metió en la cabeza que se llevaran al sobrinito. No dice en ningún sitio que el Espíritu Santo apartó a Juan Marcos. No estaba listo. Juan Marcos no estaba listo. La tortita estaba cocida por un lado, pero por otro estaba crudo. Y él arrancó y se lo llevaron. Bernabé convenció a Pablo: vamos a llevarnos al sobrinito. Y en el camino, cuando la cosa se puso dura, Juan Marcos se acobardó y se devolvió. Quería devolverse. Y bueno, está bien, se fue. Y después, en el segundo viaje, Bernabé, el tío, quería llevarse al sobrino otra vez. Y Pablo dice: no. Indefinido no. Y oiga el problema. Se armó tal discusión, dice la Biblia, que cada quien arrancó para su lado. Dos personas que el Espíritu Santo juntó y los llamó. ¿Quién causó el problema? El indefinido.
El indefinido es un problema. Causa problemas. Causó una división de dos personas que el Espíritu. Después el Espíritu siguió. Y al final allá Pablo, cuando ya iba a morir, le dice: envíame a Juan Marcos, que es útil, porque ya se coció del otro lado de la tortita. Sí. Es un espíritu. Un espíritu doble provoca división. Uno de los líos más grandes que tuvo la iglesia primitiva en los primeros 4 años, especialmente siglo III y IV, que dividió a la iglesia en varios bandos, fue qué hay que hacer con los que entregaban la fe. Cuando se estaba discutiendo qué tenemos que hacer con los que entregan la palabra, maldicen a Cristo para no morir en las persecuciones y después regresan arrepentidos. ¿Qué hacemos? Y los obispos no se encontraron en ese tema y se dividió la iglesia por los indefinidos. Habían otras motivaciones entre los obispos, había también entre ellos envidia y cosas, pero los indefinidos fueron los que le hicieron rebosar la copa. Entonces, Dios quiere un pueblo definido. Dios te quiere definido y definida, porque Él es fiel. La indefinición no conviene a tu vida, no conviene a tu casa, no conviene a tu empresa, no conviene a la iglesia, no conviene al reino, no conviene en ningún sitio. Diga: es tiempo de definirse. Es tiempo de definirse. Porque la definición revela quién y cómo es nuestro Dios. La definición revela qué naturaleza de fe es la que tú vives. La definición te muestra el nivel de combate espiritual en el que tú estás. Estás combatiendo contra el diablo, contra el mundo y contra tu carne. ¿Tú te imaginas indefinido, indefinida en la fe, enfrentándote al diablo, al mundo y a tu propia carne? ¿Cómo vas a terminar? Diga: todo esto nos obliga a definirnos. Diga: no es una suscripción, es un compromiso de por vida. Usted no puede decir ya de que quítame, que no me gusta. No, esto hay que seguir para adelante hasta el final. Si eres verdadero y verdadera hija de Dios, amado, hay que mirar al frente. El mar rojo se cerró y te comiste el cordero. Esas fueron las 2 señales de que Dios le dijo a Israel: es para adelante que vamos a mirar. No más Egipto. Cerró el mar rojo y se comieron el cordero, que implicaba la muerte al pasado, a todo, y el nuevo tiempo. Entonces, Dios te cerró el mar rojo y tú te comiste el cordero, ¿o no? Entonces, es para mirar hacia el frente. Porque hay mucho peligro en una actitud indefinida en todas las áreas de la vida. Dile a tu hermano, dile: o te defines o te defines. No hay opción, hermano. O te defines o te defines. Entonces, la actitud indefinida. Que Dios nos ayude. ¿Sabe qué es lo bueno? Que el Señor está con nosotros. Él va con nosotros. Y nos dio el Espíritu Santo, nos dio pastores, nos dio maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, para que nos ayuden a definirnos. Una fe de alta definición.
High definition, Padre. Oremos al Señor. Ojalá que esta palabra nos ayuden a corregir lo deficiente en nuestras actitudes y a revisar las áreas indefinidas que hay en nuestras vidas. El tiempo en el que estamos viviendo los cristianos, este tiempo de tantas cosas, tantos atractivos engañosos, tanta falsedad, tanto camuflaje, tantas ofertas del mundo. Hay que estar más definido que nunca. Tantos asaltos a la fe, tantos ataques directos a la fe y a la vida de Dios en la tierra. Hay que estar definidos. Padre, gracias por tu palabra. La recibimos. Queremos pedirte, como pidió tu siervo al comienzo, que tú, oh Dios, nos marques profundamente con estas enseñanzas y nos lleve a reflexión. Nos lleves a entender el nivel, la envergadura de la naturaleza de la vida a la que hemos sido llamados en el nuevo pacto. Que podamos ser hijos e hijas, que podamos dar una lectura clara del Dios al que le servimos. Que no seamos caricatura de cristianos y cristianas, sino realmente creyentes discípulos, definidos y enfocados, con los ojos fijos en Jesús. Fijados en Jesús. Líbranos de ser niños fluctuantes, llevados de acá para allá. Hay muchas ideologías, falsas doctrinas de demonios y muchas cosas que quieren distraer y hacernos oscilar. Pero por tu Espíritu y lo que tú nos estás ministrando cada día, iremos adelante con la mente enfocada, criterios claros en Jesús y con límites establecidos claros en el reino. Gracias, Señor. Haz que esta palabra se haga vida en nosotros y que alinee contigo todo lo que esté desalineado para la gloria de tu nombre. Danos una fe y una actitud de fe definida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.